Hola, ¿cómo te llamas? Isabela Cerón, ¿Y de dónde eres? de Bogotá, Colombia. Joan Córdoba. Bueno, ¿y de dónde eres? México. Sam Tingle, I'm from Tennessee, Knoxville, Tennessee. ¿Qué sabes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Sabes algo? Sé que es una declaración que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial para crear unos guías generales de qué son los derechos humanos y hay muchos países que dicen que están de acuerdo con esas guías, pero no necesariamente los siguen todos. ¿Y sabes algunos de los derechos que tú tienes de acuerdo con la declaración? Educación, salud, derecho a vida. Realmente no me acuerdo más. Okay, so my understanding of human rights is that human rights, when we say that term, it encompasses like very, very basic things that are across the board should be purpose for all humanity, like water, shelter, liberty, and life. And then once you go into these other subcategories, that those are separate, like those rights are specific to those categories. So my understanding is that, like in the UN mandate, they didn't delineate that equal pay is part of that human right. So that's like Kelsey, did they? They did. they did. Oh, look at that. Dime sobre los derechos humanos en México. ¿En México? Sí, y como en qué forma está manejando bien tu país con respecto a los derechos humanos. Bueno, México tiene su guía de derechos humanos como cualquier otro país, pero la verdad es que nadie los obedece los derechos humanos. Tenemos un presidente que es, disculpa, es un video, pero es un estúpido. Y tenemos mucha ignorancia, por lo cual la verdad es que los derechos nunca se cumplen. Pues yo creo que como todos los países, el gobierno colombiano habla de que respeta los derechos humanos y que quiere promover el respeto de los derechos humanos, pero como en muchos países de Latinoamérica y como en los Estados Unidos, ciertos humanos tienen más derechos que otros. Entonces, si tú eres de orígenes más mestizos o más indígenas, entonces tus respetos no son tan respetados, y lo mismo con los afrocolombianos. Y sobre todo en este momento, por el proceso de paz que está ocurriendo en el país, hay mucha gente que piensa que el proceso de paz no valora tanto los derechos de las víctimas de las FARC. Entonces me parece que al gobierno colombiano le falta mucho. ¿Crees que los Estados Unidos tienen una obligación de ayudar con violaciones de derechos humanos en América Latina? Creo que sí, en cierta forma tienen la obligación porque siempre han metido sus narices. Pero creo que en vez de ir a imponer sus leyes y su poder, creo que deberían de apoyar a la gente a obtener su propia libertad. Creo que siempre la libertad empieza, la verdadera libertad empieza desde dentro y no desde fuera, porque si lo haces desde fuera, los países tienden a volverse dependientes de otras naciones y pierden su esencia. Pues primero me parece que los Estados Unidos tienen la obligación a defender los derechos humanos aquí en los Estados Unidos, y es algo que no hacemos. Pero pues sí me parece que a veces los Estados Unidos tienen actitudes hipócritas, porque hablan de querer, o sea, de un respeto muy alto para los derechos humanos, pero nosotros no seguimos esas guías. Pero sí me parece que los Estados Unidos debería promover y defender los derechos humanos en Latinoamérica, y también disculparse por muchos de las violaciones de derechos humanos que los Estados Unidos ha hecho en Latinoamérica. There can be a lot of different approaches, and some are better than others. I think direct intervention may not always have the intended outcome, and there's some more nuanced approaches that may take the definition of progress that community has into more account than other interventionist policies. La última pregunta, ¿qué sabes sobre la migración
de los inmigrantes de Centroamérica. ¿Sabes algo? ¿A qué te refieres? Sobre más o menos los refugios que están viniendo de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Sí, creo que en este concepto ambos, los Estados Unidos y México, son culpables en el maltrato de los inmigrantes de Centroamérica, porque en México se les trata de la mierda, disculpa la expresión, pero en México siempre está quejando que se le trata mal a sus inmigrantes en los Estados Unidos, cuando en realidad ellos hacen lo mismo. Y en cierta forma es un poco hipócrita la forma que lo dicen. ¿Sabes Pues, algo? sé que en los últimos años han llegado muchas olas de inmigrantes de Centroamérica a los Estados Unidos, y mucho tiene que ver por las situaciones en esos países de Centroamérica. Entonces es por violencia, por pobreza, por falta de oportunidades, pero sobre todo por la violencia que está pasando en países como Honduras, que tienen muchos problemas con pandillas, ese tipo de cosas. Entonces mucha gente siente que necesitan ayuda y vivir en otro lugar para poder escapar de esas situaciones, y por eso llegan a los Estados Unidos. También es una viaje Muy muy dura y muy peligroso. peligrosa. Y muchas veces esos inmigrantes son explotados Oh, por sí. gente que dicen que les va a ayudar, pero no es verdad. Entonces ocurren muchas violaciones de derechos humanos en ese caso. I honestly don't think I do consciously delineate them as much as I should. I would just take, like, I can speak to the assumptions that I have based on that, and I would say, like, I think that there's a higher percentage of migrants from Mexico than Central America. I could be completely wrong, but that's how I think it's represented in the media, and that probably impacts my understanding of it. And I would say that I probably don't really delineate between the two. Aprendemos mucha información con estas entrevistas y pensamos que las entrevistas fueron muy interesantes porque vamos a ver que las diferencias entre las opiniones y ideas de personas de los Estados Unidos y personas de Latinoamérica. Y es muy interesante nosotros saber las diferencias entre las tres opiniones de estas personas. Sí, básicamente queremos poner los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un contexto real. Y entonces podemos ver que tenemos mucho trabajo para hacer para cumplir con las reglas. Y los países que tienen los derechos humanos en sus constituciones, como México, como Colombia, como los Estados Unidos, ellos todavía están violando estos derechos. Recomendamos que ustedes aprendan más información sobre la migración de Centroamérica, porque hay muchas concepciones sobre el tema y hay muchas personas que no saben nada del tema. Sí, y deben leer este libro porque es muy bueno. Tiene muchas violaciones por parte del gobierno mexicano y por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia estas personas.